La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación para tratar de sacar a nuestro país de la pobreza, de la delincuencia, de la corrupción y sobre todo en nuestro país especialmente del racismo. Bueno, este programa es de ciencias. Yo soy científico concentrado en investigaciones sobre la física nuclear, los efectos cuánticos en los núcleos. Esa es mi pasión, pero la realidad nacional me desvía un poco de esas inquietudes y pues mitad del tiempo me dedico a tratar de comprender qué sucede en el Perú. Y por eso siempre debo decir algo de lo que está pasando antes de entrevistar a nuestro invitado especial, Rodrigo Laurado Apaza. ¿Qué se puede decir hoy día? Bueno, en primer lugar, es una pena que haya políticos, limeños sobre todo, limeños y chalacos, que tienen una especie de racismo contra las, los pueblos del interior y se acercan a ellos cada vez que hay votos para pelear, tratar de conseguir votos para ser elegidos. Algunos van, incluso se disfrazan, bailan, se ponen los atuendos típicos que nunca lo hicieron en su vida, hasta son capaces de tocar zampoña, quena, etcétera, solo para ganar los votos. Y en esta oportunidad, hoy día hemos sido testigos de un periodista bastante agresivo, bastante fanfarrón, que ni siquiera ha llegado a la universidad, pero no le cuesta nada a él andar terruqueando a medio mundo, incluso deseando que las balas sean más usadas con la gente que protesta. Y la víctima principal en el Perú ha sido el sur del Perú, el sur, y en especial Puno. Y por eso que nosotros nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Es política? ¿Es racismo? ¿Es centralismo? No entendemos muy bien porque somos de las ciencias duras, no somos de la sociología, la psicología. Por eso es como hemos invitado a Rodrigo Laureado Apaza, que nos va a tratar de dar luces sobre el tema. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros esta noche. Sumuhay pupunay hachayat chiri Modesto Montoya, Macomantawi Apansma, Payansma. Gracias, gran maestro, doctor Modesto Montoya. Siempre es una alegría escucharlo y en esta oportunidad para mí compartir este espacio para reflexionar y repensar cómo el racismo hoy más que nunca está a flor de piel en nuestro escenario político, pero que no es nuevo, ¿no? Sino el racismo, el clasismo y desde luego como una forma de manifestación en la administración pública también se ha concentrado en el centralismo a lo largo de nuestra vida republicana y que trasciende desde la época colonial, ¿no? Sin duda hoy tiene muchas formas de manifestación y creo que como bien lo ha dicho usted ahora, una de sus expresiones ha sido pues durante el año 2022-2023 cuando muchos actores políticos, líderes de opinión, por así decirlo, quienes tienen un espacio en los medios de comunicación, han enaltecido y exacerbado el racismo frente a nuestros hermanos y hermanas del sur andino, ¿no? Y uno de ellos ha sido, desde luego, Philip Butters, ¿no? Que el día de hoy ha estado aquí en la región de Puno, en Juliaca, tratando de torear, como dirían en el argot, a la gente, a nuestros hermanos y hermanas, haciéndoles creer que eres un hombre desprendido y el más demócrata en el país, ¿no?
cuando en realidad solo ha buscado que se reprima con bala y sangre, ¿no? A nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Creo que es importante también ser crítico respecto de qué opiniones damos en este contexto en nuestro país, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Tu expresión es válida, es real, porque, digamos, está asociada con la realidad. Hemos sido testigos de todo ello. Pero antes de hacerte algunas preguntas sobre la política, quisiéramos, como hacemos con nuestros entrevistados, que nos cuentes tu vida, dónde naciste, a qué se dedicaban tus padres cuando eras chiquito, dónde has estudiado, dónde has trabajado, hasta esos días. Cuéntanos un poco brevemente tu historia. Yo soy Aymara, bueno, nací en la comunidad de Itapayuni, una comunidad ubicada en el del distrito de Juli, de la provincia de Chucuito, en el departamento de Puno. Mis padres son de esta comunidad. Hice los estudios en la ciudad de Juli, porque en ese momento en nuestra comunidad no teníamos un centro educativo primario y para acceder a mejores condiciones tuvimos que mudarnos con toda la familia a la ciudad de Juli, ¿no? A partir de ahí empecé los estudios secundarios y pues bueno, para la universidad tuve que trasladarme hasta la capital de la región, ¿no? Cursé estudios en la carrera profesional de Derecho hasta el año 2014. Después de eso me decidí especializarme y ejercer la defensa de los derechos de comunidades campesinas en esta región. Gran parte de mi ejercicio profesional vengo acompañando a diferentes comunidades campesinas en nuestro país, sobre todo quienes se ven afectadas por actividades extractivas, afectadas en su salud, en el medio ambiente, vulneradas en derechos como la autodeterminación, territorio. Ya más recientemente, desde el 2019, decidí mudarme por algún tiempo a la ciudad de Lima para hacer una maestría en la Pontificia Universidad Católica, en la o en la maestría de Derecho Constitucional, comprendiendo también que era importante conocer a profundidad desde la perspectiva académica, desde la teoría, desde la filosofía, cómo es que se ha pensado en su momento que debería ser nuestro país, cuáles son los fundamentos con los cuales pensamos en algún momento que nuestro país debería consolidarse como una democracia y desde luego en ese escenario cómo es que terminamos los pueblos indígenas siendo desplazados, ¿no? Sin participación. Entonces la mayor parte de mi vida académica, profesional y desde luego investigación por momentos la he dedicado sobre todo al tema de derechos humanos y pueblos indígenas, ¿no? Hasta la actualidad me vengo desempeñando en ese ámbito laboral y académico. Y más recientemente, ya desde el año 2020, también eh, con esta necesidad de pensar y repensar también nuestra democracia, decidí involucrarme y ser partícipe de un partido político, en este caso nuestro partido político Nuevo Perú por el Buen Vivir. Actualmente soy militante en el partido, apoyando en algunos cargos orgánicos y pues bueno, en este momento también hemos decidido, junto a varios hermanos y hermanas de la región de Puno, ser partícipes de este proceso electoral, apoyando a nuestro candidato presidencial Vicente Alanoca y también apoyando en las propuestas políticas que se están proponiendo desde nuestro partido, ¿no? Eso en resumen más o menos mi trayectoria, mi formación personal, profesional, académica y desde luego en este último tramo también en la vida política. Muy bien. ¿Y cómo ha sido tu interacción? ¿A qué edad entonces llegaste a Lima? Llegué aproximadamente a los 28 años, ya entrando a los 28 años, porque vi que era importante, ¿no? Indudablemente nuestra formación académica tiene una asimetría, ¿no? Entre las regiones y la capital. Estoy muy agradecido, desde luego, a nuestra alma mater, a nuestra Universidad Nacional del Altiplano, pero era importante también acceder a otro nivel de especialización, ¿no? Y creo que la Pontificia Universidad también ofrece, al menos en el campo del derecho, una oportunidad. Desde luego hay espacios para el debate, para el análisis crítico, y es por eso que opté también por estudiar en esta universidad. Y creo que ha sido acertado, ¿no? Porque también se me ha dotado de muchas herramientas en conocimientos para poder repensar el derecho, ¿no? Desde la perspectiva siempre de los pueblos indígenas originarios en nuestro país. Dime, ¿y en tu estadía
¿Has sido testigo acá en Lima de racismo contra la gente de provincias? Yo siempre suelo contar esta anécdota que me pasó, no cuando vine a estudiar la maestría, sino cuando vine por primera vez a la ciudad de Lima, ¿no? Debe haber sido ya entre el año 2020, 2013 más o menos, ¿no? Cuando tenía 22 años más o menos. Fue la primera vez que vine por una actividad de laboral para un congreso de derechos humanos y nos hospedamos en un hotel por Miraflores, ¿no? Y una noche, junto a amigos, decidimos salir a caminar, conocer un poco del distrito, las plazas, ir a cenar, ¿no? Y éramos un grupo de 10 amigos, 10 colegas, y regresando a nuestro hotel decidimos ir caminando, ¿no? Ya, como todos jóvenes, haciendo bulla, riendo, ¿no? Por las calles, y decidimos en un momento sentarnos en uno de los parques que había por esta zona haciendo chacota en el argot. En un momento se nos acerca un serenazgo y la primera pregunta que nos hizo y que no dejo de, no la puedo superar por la impresión que me causó es de forma muy inquiriente y agresiva, nos dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? No pueden estar sentadas aquí. Tienen que irse. Y literalmente nos estaba echando de ese parque, ¿no? Y pues bueno, lógicamente no era porque estábamos en estado etílico, en ebriedad, no es que estábamos alterando el orden público, simplemente éramos un grupo de jóvenes riéndonos en un parque. Fue el primer acto, para algunos seguramente puede ser normal, ¿no? Pero para nosotros eso constituye un acto claramente de racismo, ¿no? O sea, un provinciano en ciertas zonas de esta ciudad no puede no puede estar en un parque disfrutando del entorno público, ¿no? Entonces, y así seguramente puedo enumerar otros hechos, y seguramente estoy seguro que muchos hermanos y hermanas paisanos de Puno, también de otras provincias del país, pueden enumerar cómo es que en la cotidianeidad, hasta cierto punto, se han normalizado los actos de racismo y exclusión, ¿no? Pero, ¿y eso cómo afecta a la gente que viene a Lima? ¿Conoces tú casos en que el efecto ha sido muy, muy negativo? ¿Algún ejemplo? El ejemplo más grave que yo he podido conocer, no que me ha tocado, gracias a Dios no me ha tocado a mí, pero el ejemplo más claro de exclusión que he podido ver ha sido, por ejemplo, lo vi presencialmente, ¿no? Durante el año 2022, la plaza de armas estaba cercada porque se había limitado el acceso, ¿no? Y estábamos con unos amigos que habían venido de visita, ¿no? Y queríamos ingresar a la plaza de armas, ¿no? Y el personal de Serenazgo que se encontraba custodiando la plaza de armas permitía que ingresaran otras personas con ciertas características, ¿no? Desde luego con aspectos físicos, raciales más blancos, y a turistas extranjeros les permitía el ingreso. Y a nosotros nos dijeron que no podíamos ingresar, porque mi amigo fue el primero en preguntar, ¿no? Y le dijeron que no podía ingresar, no podíamos ingresar a tomarnos fotos en la plaza de armas. Eso fue sumamente duro para él, ¿no? Porque quedó desencajado, porque cómo no un peruano, un puneño podía no ingresar a la plaza de armas a tomarse fotos en el turismo, ¿no? Con turismo, ¿no? El otro caso más duro que he conocido es el siguiente, ¿no? Durante las protestas por la labor profesional que me tocó ejercer en su momento, acompañó un caso un joven cusqueño herido durante las protestas y, y no recibía atención médica, porque justamente era un joven que venía de las protestas herido y por su condición él fue tratado y no le brindaron atención médica. El joven terminó falleciendo, la forma como lo reprimieron a él fue tan brutal que falleció, ¿no? Y hasta ahora su caso termina en impunidad, ¿no? No hay sentencia de por medio. No digo el nombre por respeto a la familia,
y porque esto no se termine pensando que es una utilización, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que más me ha marcado, cómo el sistema de justicia termina encarnando la exclusión, ¿no? Y el racismo, ¿no? Para unos hay justicia, pero para otros no, ¿no? Incluso eso para mí me causa mucha impotencia porque finalmente como abogado veo cómo la justicia puede terminar siendo selectiva y contrariando todos los principios con los cuales se crea un sistema de justicia, ¿no? Bueno, efectivamente, ahora, desde el punto de vista legal, la justicia también aparentemente es racista. Sus decisiones son un poco dirigidas por esa característica. ¿Tienes tú algún ejemplo? Voy a citar un ejemplo. No sé si quizás algunos de los que hoy nos ven recuerdan el caso de los cuatro chicos en Cusco, de la comunidad de Cuyo Grande. Fueron, fueron recibieron prisión preventiva por más de 36 meses. Pero en este caso, ¿qué pasó? Y creo que grafica cómo la justicia puede ser discriminatoria y no reconoce la diversidad cultural cuando se trata de juzgar a personas que provienen de pueblos indígenas originarios. La regla general es la siguiente, ¿no? Cuando una persona, cuando el Ministerio Público busca eh, que se dicte prisión preventiva contra determinadas personas por supuestamente haber cometido un delito, hay ciertas condiciones, ¿no? Y entre ellas es que esta persona no debe tener un arraigo, una vinculación con un entorno familiar, un arraigo domiciliario, es decir, que no tenga domicilio real conocido, que no tenga un arraigo laboral, eso significa que no tenga un trabajo, ¿no? Si no se cumple con esto, normalmente se reafirma la necesidad de la prisión preventiva. Pero, ¿qué pasaba en este caso en concreto? Los chicos provenían de una comunidad campesina y como todos sabemos, en la comunidad campesina no hay propiedad privada. Por tanto, los chicos en el Poder Judicial no podían acreditar que ellos tenían un arraigo domiciliario porque no tienen propiedad privada, sino que tienen propiedad colectiva, ellos tienen parcela familiar. Entonces el juez dice, no tienes propiedad, no tienes domicilio, check, un punto en contra tuyo. Segundo, no tienes arraigo laboral, un chico de 19, 22 años de la comunidad realmente podrá tener un arraigo laboral formal y si califica la agricultura y la actividad agropecuaria finalmente como un arraigo laboral. Para la justicia, la actividad agropecuaria no es una profesión que deba ser valorada y no es un arraigo fuerte. Finalmente, familiar. Un chico que no tiene familia y que vive todavía en el entorno familiar comunitario, no podría acreditar que su vínculo familiar colectivo es suficiente. Necesitamos que el chico esté casado por vía civil, etcétera, etcétera. Por todos estos argumentos y otros, la justicia terminó sosteniendo que los chicos no habían demostrado arraigo y por tanto deberían recibir prisión preventiva. Entonces, ahí vemos, en casos como estos, vemos cómo es que la justicia termina siendo excluyente y no reafirmando ese principio que hoy se declara tener el Poder Judicial, una justicia intercultural. En este momento en el país, todas las instituciones públicas declarativamente dicen ser interculturales, ¿no? Pero en el momento de resolver determinada demanda, en el momento de ofrecer determinado servicio público o en el caso del Poder Judicial, en el momento en el que tiene que valorar la diversidad cultural, sus divergencias, su diferencia, para resolver un caso con justicia y equidad, no lo hace. No lo hace, ¿no? Y eso reafirma nuevamente que vivimos en un sistema institucionalizado donde el ser diferente, ser provenir de un pueblo indígena originario, provenir de una comunidad campesina o nativa, termina acrecentando la injusticia, ¿no? Claro, esos asuntos de racismo tienen varias facetas, varias formas, eh, pero hay que diferenciar también, por supuesto. Todos los racismos son negativos, pero una cosa es que no me dejen entrar a un lugar privado, no les gusta mi cara. Pues,
Bueno, a mí tampoco me gustaría entrar a lugares donde no soy apreciado, ¿no? Eso no me afecta para nada. Pero lo que realmente es ilegal es que en la justicia las leyes no se aplican de igual manera porque las leyes son de todos los peruanos, para todos los peruanos, y se entiende que todos los peruanos somos iguales ante la ley. Es lo que nos dice el principio básico de la Constitución. Pero por otro lado, también el Estado ha sido copado por un pequeño grupo de personas que finalmente, igualmente ellos discriminan a la gente que no pertenece a ese grupo. Por ejemplo, hasta incluso a las Fuerzas Armadas, la Marina, la aviación. Yo no veo que la Marina y la aviación tenga entre los oficiales un componente étnico, cultural, que sea proporcional al que existe en el Perú. ¿O tú crees lo contrario? Yo creo lo siguiente, Modesto, antes de entrar a esto, a esto, cómo se ha permitido o cómo no se ha permitido el acceso de personas indígenas originarias en los espacios públicos. Antes de eso, yo creo si es importante, permíteme discreparlo en lo siguiente. No, yo me Parecería que los... refiero a lugares privados, a los Ah, lugares sí, privados. O sí, sea, sí. si por ejemplo hay un grupo de gente está haciendo su fiesta, su cumpleaños, qué sé yo, eh, o un club de personas, qué sé yo, que son en grupos muy, entre comillas, exclusivos y no me dejan entrar, no me preocupa, pero lo que me preocupa es que, por ejemplo, si uno va hacia nivel de ministros, no veo a un aymara, a un quechua, Ujú, a un ujú, selvático, y el Estado es de todos. Si voy a ver los oficiales de la Marina, no veo pues tampoco representantes de las comunidades del Perú. Hasta ujú, incluso veo más bien apellidos que no son de origen peruano, a eso me refiero. ujú, Porque nosotros siempre hablamos de esos, de esos racismos, pues que no me dejaron al club, a la discoteca, que no me dejaron, bueno, eso hace daño, pero lo que hace daño al Perú, creo yo, es que no haya igualdad de oportunidades para ocupar todos los niveles del Estado. En ese sentido, la conclusión es que el Estado no está administrado por los mejores, sino por un grupo de personas. A eso me refiero. ujú. Desde luego, lo que mayor preocupación causa es que en la propia institucionalidad pública que tenemos no se permita acceder a personas en igualdad y equidad, ¿no? Lamentablemente, la administración pública también ha sido estructurada sobre las clases sociales, ¿no? Y eso no es nuevo. Para ostentar determinado cargo público, inevitablemente tiene mucha influencia la clase social de la cual provienes, ¿no? E incluso para algunos estudiosos de las ciencias sociales, incluso el provenir de determinada universidad te da cierto estatus y clase social, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, un cusqueño de la Universidad de San Antonio de Abad o un puneño de la Universidad Nacional de Altiplano pretenda acceder, por ejemplo, para ser viceministro, a diferencia de otra persona que estudió en la Universidad de Lima o estudió en la Universidad Católica, ¿no? No es lo mismo. Además de la clase social de la que provenimos, el lugar de donde vienes a hacer los estudios, de donde provienes de hacer los estudios, la capacidad económica donde tienes y desde luego los rasgos físicos determinan en gran medida qué espacio tú puedes ejercer en la administración pública. Y tiene que ver eso, y eso es un claro ejemplo de lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas no están democratizadas, ¿no? No se rigen por el principio de igualdad y libertad, no se rigen por esos principios, ¿no?
la igualdad es simplemente declarativa en esos fueros, ¿no? Lo que determina es tu condición, ¿no? Entonces eso también y eso también apuntala y reafirma por qué en 200 años de democracia no terminamos consolidándonos como una democracia material, ¿no? Sino simplemente declarativa, ¿no? Y por eso es que tenemos fracturas sociales también, ¿no? Por eso, y eso tiene una repercusión directa también en el servicio público, ¿no? Desde la salud, la educación, la seguridad, etcétera, ¿no? Tiene una gran repercusión, ¿no? Y finalmente eso también tiene una estrecha relación también con la vida política que tenemos, ¿no? Un claro ejemplo de cómo el escenario ahora democrático y político de participación y representación política también tiene un matiz de racismo es lo siguiente, ¿no? Miren, con las reformas políticas que se han hecho en los últimos años, por ejemplo, les hemos reconocido escaños de representación a los peruanos en el extranjero. Eso desde luego está bien, pero la clase política, las instituciones estatales han sido reticentes y renuentes a, por ejemplo, reconocer escaños indígenas a los pueblos, ¿no? A los 55 pueblos que existen en el país, porque ahí sí debemos regirnos por el derecho a la igualdad, es decir, todos los peruanos. Pero cuando tenemos que reafirmar la necesidad de brindar un espacio de representación política, un espacio de poder en sí mismo a los pueblos indígenas, ahí sí no los reconocemos, ¿no? Y eso muestra, por ejemplo, cómo nosotros discrecionalmente interpretamos qué es justo y no es justo, qué es igualdad y qué no es igualdad, ¿no? En la administración pública, en el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, y eso no hace, vuelvo a decir, no hace más que reafirmar también esta fractura social que hoy vivimos en el país, ¿no? Algunos dirán, por manifestar hechos como estos, suelen decir cierto sector de nuestro país que las personas que decimos estas cosas somos personas resentidas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y está mal no sentir eso? ¿Está mal no sentir resentimiento, frustración frente a actos institucionalizados como estos? ¿Está mal no sentir resentimiento para un padre que aspiró que su hijo fuera general en las Fuerzas Armadas? Entonces, tratamos de anular esas emociones, ¿no? Y finalmente eso desencadena en lo que hoy vivimos en nuestro país, ¿no? Entonces creo que uno para realmente resolver los problemas profundos estructurales en nuestro país tiene que ser consciente también de las consecuencias que hemos generado como nación hasta este momento, ¿no? Bueno, ahora la gente del sur todavía no se manifiesta de manera contundente en las encuestas que se dan ahora en Lima, ¿no? Sobre todo. ¿A qué se debe esa fragilidad? Parece, y la vez pasada que fui al sur, hice una encuesta así rápida y una gran parte de los campesinos, eh, artesanos, decían que ya no creen en la democracia y que no van a votar por nadie porque en Lima votan a los que ellos eligen. O sea que están un poquito, ya no opinan ya en las elecciones, no quieren votar por nadie. Creo que eso está mellando un poco la, la imagen que tienen en el sur los partidos llamados pues de izquierda. ¿A qué se debe eso? Mire, yo creo que depende de cómo estamos pretendiendo analizar esa respuesta o ese hecho en concreto, ¿no? A veces pensamos que las personas deben asumir una posición política determinada y en función de eso dar una respuesta y asumir la candidatura de X o Y, ¿no? Lo que ocurre en nuestro país es que desde que creamos esta nación, eh, la construcción partidaria y política no ha existido, ¿no? Hemos tenido momentos esporádicos donde hemos tenido un partido político que buscó
crear determinada posición política, ideología, y creo que ninguno de los partidos políticos hasta el momento, a excepción de nuestro partido, voy a hacer un poco de aquí de reafirmar un poco lo que hacemos como Nuevo Perú, ha intentado, nosotros estamos intentando abrir las puertas, ¿no? Pero en general creo yo un balance es que para, tenemos un desafío como nación, ¿no? Es que no incorporamos en el debate y en la construcción política a los pueblos indígenas. Por eso que cuando uno va al sur y le pregunta cuál es tu candidato, cuál es tu posición política, simplemente va a ser reticente por el escenario en el que vivimos, ¿no? Y va a decir yo no tengo ninguna posición. Pero lo que sí motiva y es indiscutible es que la reafirmación de una candidatura en este momento en nuestro país, estamos aún a gran tiempo de las elecciones, es el sentido identitario, ¿no? En las dos anteriores elecciones, la definición de los votos para el candidato ganador siempre ha sido una reafirmación identitaria, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir en este momento en el país. En el sur va a ocurrir eso, que determinado, llegado el momento de decidir el voto por una persona, un candidato, espero yo, por nuestro candidato presidencial, la gente, antes que asumir una posición política, va a asumir una posición identitaria y de reivindicación. Y entonces, llegado ese momento, creo yo, se va a decantar muchas de las respuestas que hoy no tienen las personas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el análisis, ¿no? Y eso, desde luego, debilita nuestra democracia, debilita, ¿no? Más de lo que ya está, si es que afirmamos que hemos tenido democracia, ¿no? Entonces, y eso es un desafío para nosotros como país, ¿no? Y desde luego también como partidos políticos. Nosotros estamos intentando, desde luego, construir, aperturar y generar una propuesta política que permita a todo el país, en su diversidad, construir ideales, propuestas que construyan los pilares de una nueva nación, ¿no? Que realmente reafirme la igualdad, la libertad, principios como el buen vivir, la solidaridad, etcétera, ¿no? Creo que eso es importante y eso sigue siendo una tarea pendiente. Ahora, ¿crees tú que los eventos que hemos observado en los años anteriores de violencia contra la gente del sur hará que ellos, los electores del sur, tomen una posición por un candidato que venga del sur o todavía tienen esperanzas que alguien del centro, de Lima, Callao o del norte pueden contribuir en algo con la solución de los problemas étnicos del Perú? Yo tengo una firme convicción de que desde el sur vamos a reafirmar nuestra posición por un hermano o una hermana del sur, ¿no? Creo que eso se ha expresado en muchos espacios de organizaciones sociales, de comunidades, al menos en Puno, con mayor énfasis, ¿no? Lo ocurrido hoy con Philip Butters en Juliaca es una expresión de eso, ¿no? Ningún limeño, perdone, sé que hay muchas personas buenas que realmente son demócratas en el país, en Lima y en otras ciudades, pero creo que el rostro político y la visibilidad de estas personas ha acrecentado cierto rechazo y estigma hacia los políticos limeños, ¿no? Y creo que eso va a influir mucho. Yo creo firmemente en que, vuelvo a decir, en que en las siguientes elecciones una persona del sur va a ser quien termine ocupando los primeros lugares, motivando y con convicción la adhesión de muchos peruanos y peruanas en el sur, ¿no? Eso, además que la fractura social en este momento en nuestro país es profunda, ¿no? No solo con el sur, ¿no? Sino con gran parte de la Amazonía. Hay muchos pueblos, muchas comunidades que hoy cuestionan el rol de diferentes partidos políticos, ¿no? En este momento en el poder. Entonces creo que eso también se va a hacer visible en el momento más intenso de la campaña electoral, que en este momento a 6 meses, sin duda, las encuestas van a reflejar otro escenario, pero yo creo que a partir del siguiente año, entre febrero y marzo, otro va a ser el escenario, ¿no? El presidente Pedro Castillo no quiso someterse a los dictámenes del partido perdedor que controlaba el Congreso y fue víctima de lo que todos sabemos,
La señora Dina Boluarte, por el contrario, se ofreció aparentemente y hace todo lo que se le indica desde el Congreso y por lo tanto la protegen como la mejor servidora, le dan todos los caprichos habidos y por haber. ¿No crees tú que ese comportamiento del Congreso va a ser lo mismo con el próximo presidente? Si no tiene mayoría, prácticamente para no ser expulsado de Palacio, va a tener que someterse a ese Congreso que no sea su mayoría, como lo hizo también, por supuesto, Ollanta Humala, ¿no? Con la famosa hoja de ruta. Es decir, aparentemente es muy frágil la posición de aquellos que se quieren oponer a los grupos de poder de Lima. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Por qué? Porque el grupo, el sector social que en este momento en nuestro país ostenta el poder, no recientemente, lo tiene desde hace un buen tiempo, no está dispuesto a renunciar al poder que ha logrado conseguir, ¿no? A costa de actos de corrupción, sometimiento, chantaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y no lo va a hacer, ¿no? Y han construido todo un escenario institucional para continuar en el poder, ¿no? Una expresión de eso es las reformas que se han hecho al Congreso de la República para retornar al sistema bicameral y que se concentre todo el poder en el Senado. Ahora el Congreso de la República va a ser eh, dirigido por el Senado, porque en él residen gran parte de las facultades que hoy hasta ahora se distribuyen en el Congreso, ¿no? Lo segundo es que el poder económico ha adquirido un gran espacio de influencia en la política peruana, ¿no? No es casualidad que hasta el momento en nuestro país solo el 1% de los peruanos manejen el 90% de la economía, ¿no? No es casualidad que la Sociedad Nacional de Minería en el país tenga estrechos beneficios institucionales, legislativos del Poder Ejecutivo y del Congreso. No es casualidad que las grandes agroexportadoras en este momento en nuestro país gocen de los beneficios tributarios que gozan, ¿no? Y lo mismo ocurre con las AFPs. En fin, todo este conglomerado de actores en este momento en el país no va a estar dispuesto a renunciar así por así al poder, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la alternativa frente a ese escenario adverso, a ese posible resultado? ¿No? No es imposible, es posible. La única forma de arrebatarles el poder es que el partido político en la primera vuelta gane las elecciones como primer partido político, como primera fuerza política. Eso va a permitir que tenga representación en el Senado, tenga una mayoría en minoría y consecuentemente pueda construir alianzas, es inevitable, con las otras fuerzas políticas que logren representación. Hemos pasado de ser un sistema presidencial, semipresidencialista, híbrido, algunos le llaman, a ser un sistema parlamentarista, donde el Congreso de la República ahora detenta el poder en mayor cantidad. Entonces, por eso es importante que en las siguientes elecciones, y todos los que nos oyen tienen que ser conscientes que no es tan seguro que el que sea elegido presidente en las siguientes elecciones continúe siendo elegido presidente, continúe en el cargo, en ejercicio como presidente. En cualquier momento lo pueden vacar. Esas reglas se mantienen, pero no podemos disolver ya el Congreso de la República. En el siguiente periodo va a ser muy complicado disolver un Congreso de la República, ¿no? Entonces, por eso es importante, es la única forma, ¿no? Entonces, creo que todos los peruanos y peruanas tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Antes que preocuparnos por el presidente, también tenemos que preocuparnos por a quiénes vamos a llevar al Congreso de la República y sobre todo como senadores, ¿no? Bueno, eh, la señora Dina Boluarte dice que ella es andina y del sur. ¿Qué le dirías a ella tú si la ves personalmente? Bien podría ser del sur, ¿no? Seguramente nació en el sur, pero su corazón y su convicción no es del sur. Un verdadero sureño, un verdadero chanca,
no hace lo que ella hizo, no, nunca. Matar a tus hermanos, dar órdenes de matar a tus hermanos, eso no es propio de nosotros. Eso no es propio de quienes hemos crecido, vivido y hacemos vida comunitaria, regidos por el principio de respeto a la vida, por sobre todas las cosas. Uno no tiene el derecho de quitar la vida a otro, ni siquiera a, a un animal, esto suena peyorativo, que vive, ¿no? Nosotros no tenemos el derecho de quitar a nadie, a ningún ser vivo la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es una persona como lo han graficado en Cusco, es una descarada, ¿no? Una persona muy cínica, con poco contenido moral, ¿no? Hay muchos calificativos que seguramente podríamos hacer, ¿no? Pero creo que ha sido de las cosas más trágicas que le ha pasado a nuestro país, ¿no? Que una provinciana haya llegado al poder y haya hecho lo que ella ha hecho, ¿no? Eso es muy lamentable. Y yo estoy seguro que la justicia la va a alcanzar, ¿no? Tarde o temprano la justicia la va a alcanzar y quienes hoy son sus víctimas la verán sentada en el banquillo de la justicia y recibirá la condena que tiene que recibir, ¿no? Y seguramente más allá de la justicia formal, institucional que tenemos, el reproche social será más grande de lo que ella cree que no va a ser, ¿no? Algunos intelectuales están criticando a la gente de Juliaca por haberle mostrado cierta violencia a Philip Butters, porque dicen que hay que escucharlo, hay que ser demócratas. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo siempre suelo utilizar una frase que lo leí, me parece que de Kotler. A los indios siempre se les pide ser el buen indio, ¿no? El indio resiliente, el indio correcto, el indio demócrata, el indio justo, ¿no? Si no lo eres, eres doblemente reprochado, castigado y sancionado. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos violentos en este momento en el país? ¿Acaso no son aquellos que en su momento avalaron que se asesine a la gente como se ha asesinado? Y eso ni siquiera es asesinato, eso fue ejecución extrajudicial. En este país, desde que hemos creado, hemos decidido pasar a la democracia, no tenemos pena de muerte. Por más delito que se haya cometido, ningún policía, ningún juez, ningún fiscal, ni el presidente o la presidenta de la República tiene la facultad de quitar la vida contra una persona que pudo haber cometido un delito. ¿Acaso no son esas personas que hoy nos acusan de ser antidemócratas, violentos, quienes han decidido blindar a los autores de estos hechos execrables en el Congreso de la República, impidiendo que se los investigue? ¿Acaso no son esas personas quienes han decidido premiar a los responsables institucionales y personales con bonos? ¿Acaso no son ellos? ¿Eso cómo se califica? ¿Como violencia o no es violencia? Entonces, perdón, esto, pero creo que en este país a veces el cinismo prospera, ¿no? Y se institucionaliza, ¿no? Pero cuando una población sale y rechaza enérgicamente, eso es reprochable, ¿no? Condenable, califica hasta como delito, ¿no? No sé, nos indignamos, ¿no? Pero ante la muerte de 50 personas, ¿cuántos realmente se han indignado? ¿Cuántos hoy quienes critican se han indignado, ¿no? Entonces, yo lo rechazo, y al contrario, yo como puneño, como aymara, me reafirmo férreamente en el rechazo, ¿no? Algunos dirán que somos antidemócratas, algunos dirán que somos radicales, algunos seguirán diciendo que somos terroristas, algunos seguirán diciendo que somos ponchos rojos, pero ninguno de esos hechos lo han podido probar hasta ahora, ¿no? Al contrario, la forma como nosotros crecemos como pueblo, como comunidad en la región, es porque realmente nosotros nos regimos por valores y vidas comunitarias, ¿no? Entonces, algunos han dicho que nos han financiado durante las protestas, nos han venido financiamientos desde Bolivia, ¿no? Nada de eso ha ocurrido. Nuestras familias han contribuido, o ya se olvidaron de que durante las protestas hubieron solidaridad, ¿no? Bueno, finalmente, si tú tuvieras delante de ti a Philip Butter y al señor Aliaga,
Rafael Aliaga, y el otro que está como ahí, ¿cómo se llama el otro? Bueno, esos dos, ¿qué le dirías tú amablemente? Nuestras palabras nos condenan. Y el pueblo nunca olvida. Los aymaras y los quechuas nunca olvidamos. Y lo que Bueno, hicieron será lo que los condenen, ¿no? tu apellido Pasa me hace recordar a un eh, resistente boliviano que se levantó para la independencia y dijo, nos, como indio nos dices, como indio nos liberaremos, algo así, ¿no? ¿Conoces esa frase? Sí, 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 sí. Y tenemos muchos otros mártires de la independencia y resistencia en la zona aymara, ¿no? El Collao. Entre Bolivia y Perú compartimos mucho, mucho pasado histórico de reivindicación y luchas, ¿no? Está Tupac Katari, Bartolina Sisa, los mártires de Huancho Lima, que han luchado durante centenares de años por alcanzar cierto nivel de dignidad y libertad en democracias que nunca fueron democracias con nosotros, ¿no? Libertad no la hemos tenido en nuestro país hasta la década del 80 del siglo pasado en el Perú, ¿no? Es un proceso por el que tenemos que seguir luchando y recordando a quienes ofrecieron la vida para alcanzar lo que hoy tenemos nosotros, ¿no? Sobre todo para quienes somos más jóvenes, ¿no? Y tenemos que seguir esa senda de reivindicación, recordando el sacrificio que ellos hicieron, nuestros antepasados, nuestros abuelos, padres, ¿no? Que hoy están con nosotros también. Hace bueno, el 3 de octubre se conmemoró la revolución armada, la dictadura, como se llame, de Juan Velasco Alvarado. ¿Cuál es el legado que dejó Velasco Alvarado para la gente de los Andes? El legado social, digamos. Devolvió un poco de dignidad que nos debía esta nación. Para algunos, seguramente desde la perspectiva económica, como suelen decir, no fue un fracaso la reforma agraria, fue un fracaso total. Las haciendas terminaron colapsando la economía, el campesinado no estuvo en condiciones de administrar, decía, ¿no? Fue un colapso económico total. Pero olvidan que el lado humano, el lado humano, la dignidad estaba sometida. Nuestros abuelos, mis abuelos fueron esclavos de la hacienda. Yo crecí escuchando las historias de cómo mi abuelo no podía ir a la escuela. Yo crecí sabiendo cómo mi abuelo fue desterrado de la hacienda por tener una discapacidad. No pudo, era un paria, ¿no? Un huacha, como dicen en Aymara. Iba de lugar en lugar tratando de conseguir ciertos trabajos en el campo para sobrevivir. Eso fue la hacienda para nosotros. La hacienda fue una opresión. La reforma agraria, algo de eso nos devolvió. Yo creo que durante el siglo XX, el único acto institucional de una política verdadera dirigida para los pueblos indígenas fue la reforma agraria. El segundo hecho que yo rescataría fue el proceso constituyente para la Constitución de 79, que abolió que para votar y ser ciudadano en este país tenías que saber leer y escribir. Son los dos únicos hechos que yo rescataría, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX. Además de esos, creo yo firmemente que no hemos tenido ningún acto significativo para democratizar esta nación con los pueblos indígenas. No lo hemos tenido. Y muchos ahora se oponen, por ejemplo, al por qué los pueblos indígenas demandamos un nuevo proceso constituyente, ¿no? Porque justamente queremos entrar a ese debate, ¿no? Porque antes decían, ¿qué decían? El indio no está preparado para discutir sobre la cosa pública. El indio no sabe qué es la política, no sabe qué es el Estado. Y hoy seguramente muchos lo siguen pensando, ¿no? Pero creo que ha llegado un momento en el que sí estamos preparados, tenemos herramientas para el debate político, democrático, institucional, económico, etcétera, ¿no? Y creo que ese momento ha llegado y firmemente creo que también desde el sur hay un proceso social político que se está gestando con miras a eso. Ahora,
¿Qué opinas como abogado experto en derechos humanos? Esta ley del Congreso promulgada por Dina Boluarte que hace ilegal que las ONGs defiendan a las comunidades o a las personas que se ven afectadas en derechos humanos con colaboración extranjera. Antidemocrático. Eso es un acto, un acto antidemocrático, ¿no? ¿A quiénes defienden estas ONGs de derechos humanos? En este momento, en el siglo XXI, ¿defienden a terroristas, como ellos dicen, o defienden a las víctimas de violaciones de derechos humanos de este gobierno? Lo que ellos quieren en el fondo es que estas víctimas, estas familias, las personas que están heridos, los niños, Modesto, los niños que están heridos, los niños que han sufrido intoxicación por caliwarma, los niños, el niño de Pichari que ha recibido una bala en su brazo, el niño de Juliaca que está prostrado en su cama porque ha recibido un impacto de bala en su pierna, Inti Brian que ha sido asesinado durante las protestas, no quieren que tenga justicia y por eso quitan la posibilidad de que una organización de derechos humanos asuma su defensa legal. Y no solo eso, ¿qué más conlleva esa ley? La ley anti-ONG llamada. Las comunidades en este momento en el país son zonas de sacrificio económico. ¿Por qué lo digo? Porque para desarrollar, Modesto, y bien tú lo sabes, para desarrollar cualquier actividad extractiva en el mundo y en el país hay un impacto ambiental. No se puede afirmar que no hay un impacto ambiental, lo hay, en algunos casos más severos que en otros. Y las instituciones de derechos humanos, y yo me dedico muy cercanamente a esta labor, asumimos la defensa democrática, entre comillas, porque nos encaminamos en el mecanismo de justicia para que un juez evalúe si esta empresa y el Estado actuaron bien y si actuaron mal, se sancione para que reparen a las comunidades afectadas por la minería, el petróleo, etcétera. Reparen el impacto ambiental, los compensen por los daños a su salud, les garanticen agua de calidad sin metales pesados, etcétera. Y eso es lo que no quieren. ¿Por qué? Porque finalmente somos incómodos para el modelo económico que hoy impera en nuestro país. Y eso me lleva a recordar también las declaraciones del ministro de Agricultura, el mal llamado ministro de Agricultura, ¿no? En el Perú Minc, hace 2 semanas atrás. Debería de ser el ministro de Minas, seguramente él, ¿no? Por su convicción minera. ¿Estamos dispuestos a sacrificar en este país las fuentes de agua a costa de dinero? ¿Ese es el desarrollo que este gobierno y este modelo quieren dejarle al Perú, a los jóvenes? O sea, queremos que en 10, 20 años los jóvenes no tengan agua de calidad y cantidad para disfrutar, para autorrealizarse como persona a costa de algunos millones de soles en este momento. ¿Es eso lo que realmente le proponemos a nuestro país? Miren, eso es sumamente preocupante, ¿no? Y el gobierno, en este periodo que le queda en estos casi 6 meses, está haciendo todo en cuanto le venga en gana para favorecer a quienes estén endeudados, empeñado, como se decía, ¿no? Está empeñado a cierto poder, ¿no? Entonces están emitiendo normas, generando institucionalidad para favorecerlos, ¿no? Pero estoy seguro que cambiado el gobierno, ciertas reglas cambiarán también y haremos justicia con quienes hoy sufren el impacto, ¿no? A ver, vamos a ver si hay algunas preguntas, por favor. Eh, Acá tenemos, dice Edson Eder Rojas, en la universidad privada son racistas con los que no tienen plata. Bueno, eso ya se llama clasistas, ¿no? En las estatales son racistas con los que no saben. Bueno, es una expresión. Eh, Acá Frozen dice, entreviste a Vizcarra. Uy, lo entrevistan por otro lado. Eh, César Serrano nos saluda y Purik Salka. No, ¿qué significa Purik Salka? Respecto a la justicia y la política peruana,
Parafraseando a George Orwell, todos los peruanos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Qué, op- qué opina de Eh, esa y, me- expresión? y traeré también otro ejemplo para graficarlo. Seguramente aquí todos se recuerdan de un expresidente que falleció y que dijo que en este país hay ciudadanos de primera y segunda categoría, ¿no? Seguramente si uno tiene una lectura literal de lo que dice nuestra Constitución, afirmaremos que en este país todos los peruanos y peruanas somos iguales ante la ley. Pero en la realidad, la igualdad sustantiva no existe. No existe. ¿Acaso no es desigualdad que un niño de Puno reciba comida de caliwarma contaminada? ¿Acaso no es desigualdad que una familia de Loreto no tenga acceso a agua potable? ¿Acaso no es desigualdad que los niños y niñas de Cerro de Pasco tengan que morir contaminados por metales pesados porque no hay un centro de salud? Y puedo seguir enumerando, ¿no? En este país, lamentablemente, la igualdad sustantiva, materializada en los hechos, es una tarea pendiente, ¿no? Y una de las causas, creo yo, Modesto, es el racismo, ¿no? El racismo, como decíamos en la primera parte, está institucionalizada en la decisión pública, ¿no? En la formulación de políticas públicas, en la garantía de derechos, ¿no? Es ahí donde se expresa y genera todos estos impactos que vemos, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿cuáles serían, dice Eduardo Edson Rojas, los cinco, los cinco, las cinco requisitos que debería tener un gran candidato o un gran presidente? Yo creo la primera es honestidad, creo que un valor necesario y acompañado de solidaridad, creo yo, ¿no? Honestidad y solidaridad. En un momento político y democrático como el que vivimos, necesitamos una persona que sea honesta y solidaria con su familia, con la comunidad y con la nación. Eso va a garantizar que no solo piense en sí mismo, ¿no? Sino piense en la nación. La segunda, una trayectoria limpia, limpia. Si no esculcamos en el pasado, en la trayectoria de un político, no sabemos a quién vamos a llevar al poder y luego terminaremos con congresistas violadores, con diputados acusados de corrupción, con innumerables hechos que lo hacen inadecuado, inidóneo para un cargo. La segunda. La tercera, firmemente creo que tiene que tener el respaldo político y social. Si no tiene un respaldo político, terminará siendo sometido o sometiéndose como lo hace Dina Boluarte, ¿no? Es importante que tenga una vinculación política a un movimiento, partido, a una organización política y a la sociedad. Eso es imprescindible, ¿no? Eh, yo creo que con esas tres cualidades vamos a obtener un mínimo. A veces creemos y nos han vendido, creo yo, Modesto, el discurso de que el mejor candidato presidencial, el mejor congresista, diputado, senador ahora, es el mejor tecnócrata. El tecnócrata va a salvar la nación. Pero vamos más de 30 años con este discurso de que el tecnócrata va a resolver los problemas del país y no lo hace, ¿no? Y un ejemplo de eso fue Kuczynski, ¿no? Enaltecido, alabado por toda su trayectoria económica, pero no pudo resolver los problemas de nuestro país, ¿no? Así que creo que más allá de su formación, que es necesaria, desde luego que tenga un nivel de formación mínima, experiencia profesional mínima, debemos virar hacia su trayectoria política, transparente y su formación y reafirmación en valores y principios democráticos, reales, reales, ¿no? Y no de discurso. José Flores de Cibertech dice, ¿qué opina de lo ocurrido con Philip Butter? Bueno, ya dijimos, pero puedes opinar.
No me voy a alegrar por él, desde luego, pero creo que él es una persona que ha sido condenado por sus propios hechos, ¿no? Y, ir a Juliaca, pretender estar estos días haciendo campaña en Puno, es una provocación a la gente, a los hermanos y hermanas que en su momento los terruqueó, los ninguneó, los discriminó. ¿Cómo vas a ir tú después de agredir a una población y luego ir como si no hubiese pasado nada? Así funciona la política en nuestro país. Así creen que la gente no recuerda nada. Creo que ha sido un grave error, ¿no? Bueno, acá Purit Salca dice, los habitantes de Huancho, Lima y Huancaré fueron exterminados a punto de ametralladora en 1923. Los sobrevivientes fueron perseguidos, torturados, desaparecidos y asesinados. Más de 2.000 ejecutados. Bueno, es una información eh, histórica, ¿no? Ale- Alejandro Guerra dice, eh, bueno, siempre me dicen que entreviste a un señor que no conozco, pero tampoco se comunica con nosotros. Ya, ah, no, hasta ahora no tengo noticias. Josué Morales dice, ¿quién sería la mejor opción para la presidencia? Bueno, yo creo que Rodrigo ya escogió. Ya asumí una posición. Vicente Alanoca, desde luego. George Guardiola dice, ¿cree que que Vicente Alanoca es el candidato de los caviares, Verónica Mendoza, Sigrid Bazán, o sea, Nuevo Perú? Ah, esa es lo que le preguntan. Es un estigma, ¿no? Un estigma creado por cierto sector de partidos políticos que hoy están en el Congreso, ¿no? Desde Perú Libre, Renovación Popular, el Fujimorismo. ¿Saben? Lo que ocurre es que en la política normalmente para prosperar tienes que crear un enemigo en común, ¿no? Y en este país, en los últimos 5 años, se ha creado la categoría de caviar para crear un enemigo común y hacer responsable de todo lo malo que pase a ese grupo social, ¿no? Entonces, nosotros desde luego no somos caviares, ¿no? ¿Qué caviar sería una persona que proviene de una comunidad? ¿Qué caviar sería una persona que hoy hace actividad agropecuaria? ¿Qué caviar sería aquella persona que trabaja con su pueblo de la mano, ¿no? No por interés político, sino por plena convicción, ¿no? Identitaria, comunal, etcétera, ¿no? Eso no nos hace caviares, ¿no? Otra cosa es que pretendan prejuiciosamente categorizarnos así y deslegitimarnos, ¿no? Eh, Omar Márquez dice, necesitamos un candidato con conocimiento y compasión. Bueno, está bien. Compasión no en dos palabras, sino compasión de sentimiento, ¿no? Frozen dice, buen invitado, doctor Montoya. Lucio Yanque, doctor Montoya, vuelven con el señor que no conozco, no sé quién es. George Guardiola dice, lo que pasó en Puno es una muestra de que las provincias del Perú detestan a la derecha limeña. ¿Es tu opinión también? Yo creo que hay un nivel de rechazo, ¿no? Un sentimiento de rechazo. Seguramente puede ser definido en muchas formas, pero creo que ese rechazo es casi unánime en muchas regiones del país, ¿no? Hay un sector de derecha que se ha definido así en el país, que ha atacado sistemáticamente a muchos hermanos y hermanas del interior del país, los ha pretendido anular políticamente, incluso como peruanos y peruanas, ¿no? Y hoy están cosechando lo que han sembrado, ¿no? Han sembrado y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Yo espero, no es que espere, sino preveo que durante el momento intenso de la campaña, este tipo de actos de rechazo se va a intensificar, ¿no? No creo que reciban con brazos abiertos a representantes del Fujimorismo, ¿no? Y menos de Renovación Popular, ¿no?
Entonces, y creo que están en todo su derecho, ¿no? Yo creo firmemente de que nosotros estamos en nuestro derecho de rechazarlos, así como nos votaron de sus plazas, así como nos votaron de las calles, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo, no? O sea, nosotros, vuelvo a decir, tenemos que ser el buen indio, solidario, resiliente. Pues no, ¿no? O sea, somos seres humanos y también tenemos el derecho de sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? Muy bien. Aprovecho esta ocasión para señalar que ayer o antier el señor López Chao fue entrevistado por Rosa María Palacios y Rosa María Palacios le dijo, ¿qué pasó con Modesto Montoya? Entonces él dijo que, bueno, que se equivocó en ser entrevistado por mí, que no debió venir a la entrevista y que, pero nada más, o sea, el tema es que aquellos que lo conocen, como el que habla, solamente hacía preguntas, nada más. Y las preguntas que no pudo contestar, más bien se volvió muy violento, agresivo. Creo que también ello indica un racismo, además de incapacidad para explicar las cosas, porque igual acá los provincianos que hemos venido a Lima, por más que hayamos estudiado en las universidades más prestigiosas del mundo, siempre tienen la impresión que los señores que vienen de los Andes pueden soportar agresiones. Yo no tengo problemas con el señor López Chao. Espero que podamos conversar de nuevo y hacerle más preguntas que no se dejó hacer, porque en este momento, por ejemplo, yo le decía que su política y no supo dirigir a su mayoría en la Asamblea Universitaria ha llevado a la universidad a una crisis que hasta ahora no se resuelve porque ha creado una situación ilegal que estamos pues todavía hasta ahora sin un rector reconocido por la SUNEDU, que es lo que yo le advertí. Pero bueno, así son los políticos de Lima y Callao, hay que comprenderlos, limitaciones y sobre todo ambiciones que a veces los llevan a cometer errores. Bueno, amigos, hay muchas más preguntas aquí. Vamos a ver, escogemos una más. Dice acá, toda la campaña del sur será de Puno, de puro repudio a los políticos actuales, dice. Puro repudio a los políticos actuales. George Gardiola dice, no soy de derecha, detesto a la derecha, aprecio a la izquierda, pero no creo que Vicente Lanoca más aún que está rodeado de Sigrid Bazán, Marisa Glave, Indira Wilca, porque tienen relación con la PUC. Oh, caray, la PUC, no sé qué tiene la PUC. Buenos amigos de la PUC, he sido profesor de la PUC, hay científicos, está mi amigo Sinesio López, un gran historiador. Mm. Bueno, Edson Elder Rojas dice, yo estuve en esa entrevista, ustedes sanamente lo desenmascaró. Se refiere a López Chá, efectivamente, yo le hacía preguntas y él se iba desenmascarando. Parece que al final perdió pues los papeles. Una pena para un político, no creo que sea digno de ser presidente con esa característica presentada de manera cruda en una entrevista en la televisión abierta. Alejandro dice, es importante que se organice las afueras de Lima. Eh, Lucio Yang que dice, Modesto, te pierdes a entrevistar a un león. No sé quién es, pero ojalá este león se comunique con nosotros. Purik Saglia dice, ¿por qué motivo fueron ejecutados los comuneros de Huancho, Lima, en Huancaré, entre mujeres, niños, hombres y ancianos? Bueno, esas cosas pues son puro racismo, puro desprecio por nuestros eh, hermanos de los Andes. Ujú. Passion for Science dice, ¿por qué insisten en copiar el modelo económico boliviano, un modelo fracasado? Yo no sé quién está copiando modelos, señor Passion. Aquí nadie habla de modelos. Eh, Cada país tiene su propia realidad, sus propios Ujú. políticos y sus propios modelos.
Nadie puede copiar cosas de nadie. En este caso entre las dos potencias, Estados Unidos y China, son dos modelos totalmente diferentes y como vemos, China está pues venciendo en el mundo tecnológico comercial. George Guardiola dice, señor Montoya, usted va a hacer que Alfonso López Chao pase a la segunda vuelta. Ni siquiera Vicente Alandoca figura en las encuestas. Siga apoyando a López Chao y inconscientemente. Bueno, solamente estoy indicando que no quisiera que el país tenga el problema de la UDI. Edson Ede Roja dice, como nos comunicamos, Inge. Bueno, Jerónimo, merecido lo tiene Felipe Mantequilla. Bien por Puno. Felipe. Bueno, ok, muchas gracias amigos. No ha habido más preguntas, solamente opiniones. Les agradezco por la atención prestada. No se olviden de hacer like, comuniquen este video a sus amigos y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Muchas gracias, Rodrigo. Nos veremos pues. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor Modesto. Me ha comentado apoyando su ma hypo panagilatan kunyakankar. Aquí sin cam. Hasta luego, hasta luego. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.